Muy buenas tardes a todos. Tengo el gran gusto de presentar a mi invitado, al doctor Luis Domingo Gómez Maldonado. Él es abogado y especialista en Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria del Centro de Educación Militar, magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra, magíster en Derecho en línea, Derecho Constitucional en la Universidad Sergio Arboleda, estudiante de la maestría de Derecho Animal y Sociedad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es docente de Derecho Ambiental en la Universidad Santo Tomás. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con usted este importante espacio de divulgación ambiental. Muchas gracias, doctor. Pues como te has dado cuenta, pues a mí también me interesa mucho el tema ambiental y, o sea, es un gran honor tenerte aquí y que hayas aceptado mi invitación. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo ves el tema ambiental actualmente, tanto en las facultades de Derecho como en otras carreras o profesiones? Pues, Cristian, yo creo que lo ambiental hoy es medular para la sociedad colombiana principalmente. Y digo que es medular porque en un mundo que atraviesa por una gran crisis climática debido justamente a la acción antrópica o al cambio climático, el incremento radical de la temperatura que va a condicionar el futuro inmediato de la especie humana, pues en Colombia no somos ajenos a ellos. También tenemos grandes preocupaciones por la pérdida de bosques, por la pérdida acelerada de especies, por la pérdida, en nuestro caso, de los famosos nevados. En fin, estamos viviendo un momento global muy exigente en materia ambiental, y en Colombia, a pesar de ser el segundo país más megadiverso del planeta y el primer país en el mundo más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado, pues sí que termina siendo central el tema del derecho ambiental. Y justamente este año que celebramos los 30 años de la promulgación de la Constitución más verde que hemos tenido, que es la de 1991, pues hemos tenido la oportunidad en el mundo académico y en la vida del común de hablar sobre la importancia y transversalidad del medio ambiente desde esa perspectiva constitucional. Eh, es increíble que los colombianos, aunque a veces lo ignoremos, vivimos de manera tan compenetrada con el ambiente, con el medio en el que vivimos por la especialidad del territorio que tenemos y por la diversidad con la que contamos. Sí, señor, y es que vemos cómo va ligado el derecho al medio ambiente y el del animal, ¿no? Este es un derecho que ha venido como surgiendo en diferentes países, lo he visto incluso en países como España, como Alemania, que trabajan el tema del derecho animal. ¿Tú qué nos puedes aportar sobre este derecho que se estaba hablando? O sea, ¿en qué se puede entender cuando se habla de derecho animal? Pues Cristian, mire, justamente hay hoy una tensión muy fuerte al interior de la disciplina del derecho ambiental, en la medida en que desde hace bastante tiempo quienes creemos que los animales son seres sensibles, no solo por una convicción personal, sino porque la ciencia sí lo ha venido demostrando, venimos trabajando fuertemente por la independencia de esa perspectiva ambientalista de los animales como seres sensibles. Es decir, el gran problema que vemos en el derecho ambiental es la globalidad o la generalidad con que se aborda el tema de la protección de los diversos elementos de la naturaleza. Y propendemos por la adscripción de unos derechos básicos para los animales, y sobre esa base y esa pretensión que desde la filosofía moral se viene enfocando por la necesidad de tratar con consideración y con dignidad a aquellos que tienen sensibilidad y que son diferentes a nuestra especie, y a partir de algunas experiencias globales,
pues se viene profundizando en la necesidad dogmática de generar un nuevo espacio disciplinario en el derecho que hemos denominado derecho disciplinario. Derecho disciplinario, derecho animal como una disciplina propia o una rama independiente del derecho público, si se quiere, y mucho más del derecho ambiental. A partir de estas breves consideraciones, pues sin ir más allá de Colombia, pues es bueno hablar que acá hemos dado ya unos pasos importantes, como por ejemplo decisiones de la Corte Constitucional que ya empiezan a desmarcar el tema, como la sentencia C 666 de 2010 y otras sentencias importantes como la C040 del 2017 o la última, que es la de los ochuchos, la SU016 de 2020, donde se han debatido temas inherentes a los intereses de los animales y donde se ha buscado algún tipo de protección para ellos. No con muy buenos resultados, pero lo hemos puesto en la agenda de discusión judicial en las altas cortes. También Colombia ya expidió la ley 1774 del 2016, mediante la cual reclasificó a los animales en el sistema jurídico colombiano, sacándolos de la categoría de cosas y colocándolos en una casilla intermedia entre las personas naturales o jurídicas y las cosas al declarar los seres sintientes. Entonces es como esa aventura o esa apuesta dogmática jurídica en la que estamos trabajando en Colombia y en el mundo. Claro, estos son nuevos movimientos y nuevas formas de ver y concebir la naturaleza y los animales y el entorno, ¿no? Porque efectivamente tú mencionabas el oso chucho, que es muy interesante esta sentencia. Además, tú fuiste, digámoslo así, el defensor del oso chucho. Cuéntanos un poco para entrar más en detalle cómo fue esta sentencia. ¿Qué fue lo que buscaban o qué pretendían defender? ¿Qué era lo que estaba vulnerando los derechos de este animal? Sí, literalmente lo que está sucediendo en Colombia es que a pesar de haber un marco jurídico que propugna por la salvaguarda de los intereses de los animales, sentencias de la Corte Constitucional, la ley 1774, la misma ley 84 de 1989 y otras tantas normas que hay por ahí un tanto inconexas, pero que apuntan sí o sí a proteger los intereses de los animales, diríamos, a reconocer el valor intrínseco de el individuo animal más allá de la composición grupal de la especie y con la cual se pretenden proteger sus intereses, por ejemplo, a vivir dignamente de acuerdo a su condición y a su especie. Pues hay un déficit evidenciado de mecanismos de protección idóneos para proteger estos intereses de los animales. También hay un déficit de capacidades institucionales para dar respuesta a las necesidades y proteger de la mejor manera los intereses de los animales. Entonces, por allá en el 2017, frente a ese marco normativo en progreso que hay en Colombia, tuve la oportunidad de conocer el caso del oso chucho, un oso de anteojos que vivía en el Parque Natural del río, en la Reserva Natural del Río Blanco en Manizales, un oso de anteojos que había nacido en la Reserva de la Planada en el municipio de Ricaurte en Nariño, que a los 4 años, junto con su hermana Clarita, fue donado a Manizales con el propósito disque de reproducción, propósito que nunca se cumplió, entre otras razones, pues no hay que ser un biólogo experto para darse cuenta que un objetivo planteado de reproducción planteado con 2 hermanos es bastante complejo y de difícil desarrollo sin que se corran riesgos pues, propios que los biólogos conocen por la cercanía biológica de ellos. En fin, entonces lo que termina sucediendo es que Clarita muere por allá en el año 2008, si mi memoria no me falla, dejando a Chucho solo. Las autoridades ambientales
van dejándolo abandonado lentamente, lo están alimentando como pueden, como se les ocurre, a pesar de estar a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, terminan mal cuidándolo. El oso se vuela algunas veces del recinto donde se encuentra, un área de una cuadra más o menos, tal vez un poco como entre 6.000 y 8.000 metros cuadrados, pero dentro de la reserva natural, claro, con los cuidados humanos de alimentación, etcétera, porque pues él nació dependiente de humanos y todo su proyecto de vida lo desarrolló de esa manera. Lo que sucede es que en el 2017 terminan donándoselo al zoológico de Barranquilla, cambiándole las condiciones plenas de vida, un oso que había estado en unas condiciones climáticas, de altimetría, etcétera, puntuales, pues se las cambian radicalmente y sobre todo lo asumo eh, como un castigo para él, que termina pagando la inacción y la falta de capacidad institucional de las autoridades ambientales de Caldas y de Manizales propiamente, para cuidarlo. Se lo donan al zoológico de Barranquilla y teniendo en cuenta que la ley 1774, pues en los principios que consagra de protección animal, de bienestar animal y de solidaridad, especialmente el de protección, pues propende por la erradicación del cautiverio, pues decido analizar qué posibilidades jurídicas hay para litigar la libertad de Chucho. En ese camino me encuentro con dos decisiones del derecho comparado muy importantes, que es el habeas corpus de la orangutana Sandra y de la chimpancé Cecilia, los dos casos en Argentina, mediante los cuales hoy tanto Sandra como Cecilia se encuentran disfrutando de su libertad. Sandra en un santuario en los Estados Unidos y Cecilia en un santuario en Brasil, gracias a esas decisiones. Entonces, acudiendo a esa a esa figura del derecho comparado, pues traigo esos dos ejemplos e impulso el habeas corpus para Chucho bajo el entendido de que una acción popular pues resulta demasiado engorrosa, larga en el tiempo para lograr garantizar la protección de los intereses de Chucho, especialmente el de la libertad, entendida como el derecho a vivir, a mantener el estilo de vida que tenía de alguna manera, y a no ser condenado a vivir como está viviendo hoy en un recinto de 170 metros cuadrados, en un zoológico exhibido, dizque para cumplir propósitos pedagógicos. La Corte Suprema de Justicia, el 26 de junio del año 2017, con ponencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, le concede el amparo para proteger su libertad a Chucho, le reconoce el derecho al habeas corpus y da una orden de que en 30 días las autoridades decidan técnicamente a dónde debe regresar Chucho, a dónde debe estar Chucho, preferentemente pues a la reserva del Río Blanco. En ese camino, el zoológico de Barranquilla interpone una acción de tutela, que en primera instancia conoce la sala laboral de la misma Corte Suprema de Justicia, la cual deja sin valor ni efecto el habeas corpus porque en términos generales se le achaca a la sala civil haber utilizado para resolver un conflicto un medio procesal creado para proteger la libertad del animal racional humano y no de los animales no racionales. Entonces hay todo un recuento histórico del habeas corpus, etcétera, etcétera. La segunda instancia de esa tutela se surte en la sala penal de la misma Corte Suprema de Justicia y obviamente pues lo que hace en la segunda instancia es confirmar la decisión de primera instancia, es decir, la pérdida de los efectos de la sentencia de habeas corpus. Esa sentencia se gestiona ante la Corte Constitucional por los medios reglamentarios, se insiste para que sea seleccionada, es seleccionada, la doctora Diana Fajardo la selecciona y efectivamente hay todo un debate que al final termina en una ponencia derrotada, la misma doctora Fajardo, pero que es muy útil, a pesar de que Chucho sigue viviendo en Barranquilla, es muy útil en la medida en que gracias a Chucho se coloca, creo yo,
en la mesa de discusión pública nacional los intereses de los derechos de los animales. Antes de Chucho sabíamos que había una protección animal importante, había una ley, etcétera, etcétera, pero creo que como sociedad no habíamos llegado a ese punto de madurez para discutirlos a un nivel tan elevado que en la misma audiencia de la Corte en el mes de agosto de 2019 concurrieron especialistas de diversos puntos del planeta en materia de derechos de los animales. Al punto que uno de los reproches que le hace la doctora Diana Fajardo a la sentencia mayoritaria, a la SU, es que la Corte Constitucional termina dándole la espalda al debate, incluso a aquellos que concurrieron a dar sus opiniones expertas en la audiencia pública. No quiso entablar ese diálogo y decidió simple y llanamente utilizar un argumento de reiteración, que es que los animales son sujetos de protección constitucional. Bueno, en cualquier ordenamiento jurídico la Constitución protege incluso hasta el espectro electromagnético, o sea, eso no es una novedad, pero sí que la Corte tal vez perdió la oportunidad de haber progresado un poco más en la protección de los intereses de los animales, sobre todo porque al final de las consideraciones la Corte termina diciendo que el habeas corpus no es el mecanismo para dar el debate, pero que reconoce la ausencia de mecanismos procesales idóneos para cuestionar judicialmente y proteger judicialmente los intereses de los animales, pese a que en otras decisiones, como la C041 del 2017, reconociendo que así no estén expresamente señalados, la Constitución protege los derechos de los animales. Es una visión un poco innominada. Entonces es básicamente lo que ocurrió con Chucho. Reitero, pues la utilidad del caso es poner en la agenda pública nacional la necesidad de dar un debate abierto sobre la forma en que vamos a seguir relacionándonos con los animales y sobre todo desde la perspectiva jurídica. Es poner este tema en punta de debate, ponerlo a debatir, porque vemos cómo los animales cada vez van cobrando más importancia, porque hay que conservarlos y junto a la naturaleza para también un factor de sobrevivencia, ¿no? Porque cada vez que protegemos un ambiente también nos favorecemos a nosotros, nuestro aire, nuestra alimentación. ¿No es así, doctor? Sí, uno en esto, Cristian, tiene que tener por sabido que defender la naturaleza y defender las especies vivas es un imperativo moral. El punto está en un poco la motivación. Digamos, quienes hemos seguido esta línea, tenemos la convicción de que hay que ampliar el espectro de consideración moral hacia los animales, y esa ampliación de espectro hay que llevarla a lo jurídico, porque hay que darle dientes si se quiere, hay que buscar mecanismos de efectividad para protegerlos por la necesaria interrelación existente entre nuestro proyecto de vida y en el contexto, en el que lo hacemos, es decir, en la biosfera, punto, no en otro lugar donde los animales juegan un papel muy importante. Pero lo que pasa es que nosotros tampoco damos la espalda a la evidencia científica que reconoce que esos animales, esas especies, aunque no pertenezcan a la nuestra, tienen unas sensibilidades que merecen protección, lo que llamamos el valor intrínseco del animal. A los animales, al menos la ciencia ya tiene un consenso, y es que al menos los vertebrados tienen intereses en vivir, tienen intereses en vivir no de cualquier manera, sino en vivir bien, etcétera, etcétera. Entonces, la visión positiva, la visión proactiva en favor de los animales recoge estas preocupaciones que he señalado. Es decir, considerémoslos moralmente y llevemos esas consideraciones a un nivel de protección jurídica que les permita a ellos seguir viviendo en este planeta. O la segunda, hagámoslo por egoísmo, sigamos pensándolo todo desde la perspectiva antrópica. Nosotros somos los chachos de la
pradera, sobre nosotros nada está por encima, y sencillamente protejámoslos por simple egoísmo. Es decir, necesitamos que ellos estén en el planeta para que nos sigan brindando las condiciones de vida que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, pero hay que conservarlos sí o sí, ya sea porque lo necesitemos para alimentarnos, ya sea porque necesitemos sus servicios ecosistémicos como los del delfín, los del oso, los de las abejas, etcétera, etcétera. O sea, sea por egoísmo o sea por empatía, cualquiera que sea la respuesta. Aquí es A o B, aquí no hay C, no hay D, no hay E, es A o B. En todo caso, el resultado seguirá siendo el mismo: necesidad de protegerlos. La discusión es, creo que la cultura nos ha llevado a un punto donde podemos ser generosos, empáticos y darles un trato ético. Y por eso estamos dando la lucha. No de cualquier manera, no a la brava. No, todo es con argumentos, con temas jurídicos soportables, con investigación científica, porque lo que pasa muchas veces con estas sentencias cuando se tratan de defender, empiezan a tener intereses económicos, ¿no? Eso afecta muchísimo. Si proteger el medio ambiente es tan difícil, incluso con las evidencias, hay gente que incluso niega el calentamiento global, aunque las evidencias científicas están. Incluso eso está desde finales de los 60, cuando Carl Sagan empezó a compararlo con el planeta Venus. ¿Tú cómo ves esta perspectiva? ¿Eres optimista o eres más bien pesimista? ¿Cómo ves a la sociedad actual si se están tomando en serio este tema ambiental? Yo tengo que ser, desde mi punto de vista más humano posible, tengo que decirte, Cristian, que en esta tarea las frustraciones son monumentales. O sea, eso da uno un pasito adelante y 150 tras 200. Pero recogiendo las palabras de alguien a quien no recuerdo en este momento precisamente, pero que sé que es una frase de esas de cajón en la historia de la humanidad, debemos ser irremediablemente optimistas en la medida en que lateralmente a que perdamos litigios o esfuerzos en favor de los animales, van sucediendo cosas supremamente importantes. Una de ellas es justamente la evolución jurisprudencial, así la veamos bastante tímida desde las cortes. También algunos desarrollos legislativos que parecen más bien de tipo cosmético que de fondo, pero que son valiosos. Por ejemplo, en Colombia últimamente a esa ley 1774 se han venido sumando otras grandes iniciativas, como por ejemplo la ley que limita el uso de animales vivos en experimentación cosmética, etcétera, etcétera. Entonces, hay tiempo para el optimismo frente a tanta ausencia de consideración moral por los animales que pareciera ser como la nota dominante en el panorama político, porque lamentablemente pues estos temas terminan resolviéndose desde lo político. Hasta que lo político no dé un paso decisivo, lo jurídico no va a tener el valor suficiente como para evolucionar estos temas, y ahí es donde de pronto uno entiende un poco la mesura con la que actúan las altas cortes cuando abordan estos temas. Claro, yo como litigante, pues en cada asunto, en cada negocio, pues dejo el cuero, literalmente me la juego toda, y pues eso no deja de generar cierto grado de frustración cuando los asuntos no evolucionan en la dirección que uno está proponiendo. Y bueno, pues hay que entender que a veces no es la falta de razones, sino la ausencia de un interés superior al interés que uno está moviendo, y pues que eso tiene muchas vertientes, ¿no? Pero también pasan cosas interesantísimas. Por ejemplo, en Colombia el año pasado, gracias a todas estas luchas, recibimos la confianza por parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Facultad de Derecho, y inauguramos el año pasado la primera cátedra de Derecho Animal a nivel de maestría en América, en el continente americano, de habla española. Este año vamos a por la segunda
edición de esa cátedra la damos en el marco de las maestrías de Ciudadanía y Derechos Humanos y de Derecho Ambiental y Sostenibilidad. Entonces, eso demuestra que el tema del derecho animal va ganando presencia. Obviamente se suma esta cátedra a las experiencias de semilleros de investigación sobre derecho animal que hay en la Universidad Javeriana. Incluso yo lidero el semillero de derecho animal en la Universidad Santo Tomás, y bueno, otras tantas iniciativas que hay en la materia, y eso va generando, va consolidando un movimiento, que es la historia, digo yo, vivida. A la gente se le olvida muy rápido el tema, pero esta historia por la que estamos atravesando fue la historia del derecho ambiental hasta hace no menos de 15 años. Perdónenme, los espacios académicos de especialización y maestría en derecho ambiental en el país son muy recientes. O sea, dudo profundamente que alguno de esos espacios tenga más de 25 años, no lo tiene. Creo que el más viejo podría ser el del externado, que tiene como, no sé, 23, 20, 22 años tal vez. Y ahí podríamos hablar de muchas cosas. Entonces, nada, es momento de entusiasmo y vuelvo y reitero, de ser irremediablemente optimista, pese a que perdamos muchísimas de las empresas que impulsamos en esto de defender los intereses de los animales. Claro, señor, y además también vemos, por ejemplo, las facultades de Derecho, muy poco se explora o se implementa el derecho ambiental, ¿no? Por ejemplo, es muy poco los que tienen derecho ambiental, los pregrados, ¿no? Las facultades, yo fui un afortunado que tuve una cátedra, digamos así, de derecho ambiental en mi pregrado, en mi universidad, pero son muy pocas las que se inclinan sobre este tema, e incluso es difícil encontrar temas fundamentales, por ejemplo, hacia los campesinos, que uno cree que hay estudios, investigaciones, y las investigaciones sobre campesinos, sí, más temas económicos de exportaciones, así digamos importación de semillas, no encuentra un gran estudio sobre ellos. Entonces es como un poco frustrante encontrar todo esto, pero dando pasos poco a poco se puede llegar a profundizar estos temas, y te quiero felicitar porque has sido uno de los pioneros en este tema ambiental junto con nuestra amiga en común, la doctora Gloria Amparo. Entonces es algo interesante, ¿no? Ahora yo te quiero preguntar una cosa que es un poco sobre estos nuevos movimientos veganos y que tratan ya como de llevarse las cosas al extremo y humanizar los animales. ¿Tú qué opinas? ¿Qué reflexión dejas sobre este tema? Pues yo lo que creo es que más allá de las preferencias individuales, lo que sí creo es que hay un consenso ético en favor de los animales. En todos los escenarios donde está presente el ser humano, es muy normal y es natural eh, jugárnosla al todo o a la nada. O sea, o hay un movimiento que quiere efectivamente un respeto absoluto por los animales. Yo sí creo que en algún momento de la civilización vamos a llegar a esos niveles. El gran problema es que tenemos una dependencia histórica de ellos que hace que esos cambios no se sucedan de la noche a la mañana. Requieren tiempo, incluso se requiere, primero creo yo, completar la fase de concientización de la especie, es decir, que todos los seres humanos seamos conscientes de las implicaciones que tiene el maltrato animal, las implicaciones que tiene el consumo de proteína animal, no solamente por la consideración moral del dolor, sino también viéndolo un poco desde el punto de vista del egoísmo, venga, es que hasta por salud también eso tiene unas implicaciones que hay que valorar, etcétera, etcétera. Digamos, esa corriente se reconoce como la abolicionista, es decir, los animales deben estar libres de cualquier tipo de acción o intervención humana, punto. Yo creo que es respetable ese tipo de posturas. Creo yo que también son respetables cualquier tipo de acción
tendiente a lograr un mejor estándar de trato hacia los animales e incluso a los animales que nos ayudan en nuestra cadena trófica, es decir, los animales de granja o de abasto. Debe haber un trato ético hacia todos ellos y sí que creo que esta generación y las generaciones futuras van a cambiar absolutamente el paradigma de trato para con los animales. Entonces, desde mi punto de vista, sí que creo que hay que seguir trabajando por esto. Creo profundamente que más temprano que tarde la relación de los animales, nuestra forma de relacionarnos con ellos va a llegar a copar espacios académicos desde el nivel más avanzado de formación hasta los niveles iniciales. Es necesario. Estoy convencido que firmemente que el buen o el maltrato que le damos a los animales en las sociedades incide directamente en que las sociedades sean más o menos violentas. Tiene una aportación muy importante y solo por esa evidencia histórica creo que las sociedades han venido involucrándose más en ser más benignos en el trato con los animales para ir como superando esas olas de violencia tan fuertes que se han vivido. Perfecto, doctor. Y para culminar, yo quisiera preguntarte desde tu experiencia como académico, como litigante a favor del medio ambiente, ¿cuál sería la política, tanto jurídica como administrativa, más eficaz para empezar a defender nuestros recursos eficazmente, ¿no? Porque a veces está la ley, pero en la aplicación se queda, ¿no? El gran problema de la constitución ecológica, siendo un poco institucional, es decir, mostrando un agrado y un respeto importante por la constitución que tenemos, porque así lo siento también, yo creo que el gran problema de esto es que la constitución en esa parte ambiental, a pesar de la buena intención del constituyente, es una constitución inactuada. Inactuada en la medida en que los operadores del Ejecutivo y los operadores judiciales, al igual que los operadores legislativos, les ha dado pavor a abandonar los paradigmas tradicionales y no han querido avanzar. Entonces, yo la verdad no creo en muchos aspectos que el tema sea ausencia de norma, pero en lo que sí estoy convencido y en lo que sí tengo claro y en lo que he venido insistiendo y en lo que seguiré insistiendo y en lo que trabajaré es en llevar los animales a la Constitución. ¿Por qué? Porque si los animales no hacen parte de la Carta Fundamental, difícilmente a través de interpretaciones en sede administrativa, en sede judicial e incluso a través de desarrollos legislativos, va a ser muy complicado variar esa relación de trato. Es necesario que trabajemos en llevar a los animales a la Constitución. Yo estoy convencido que los animales deberían estar referenciados, al menos en lo esencial, en el principio, en el artículo 8 de la Constitución, que corresponde a los principios, es decir, además de preservar la riqueza cultural y natural, hay que poner el énfasis en la preservación de las especies animales. Bueno, ya será un tema de redacción cómo se va a incorporar, pero tiene que especificarse allí. También creo firmemente en que podría, vía modificación del artículo 79 de la Carta, habilitar al legislativo para desarrollar algún catálogo básico de derechos de los animales, que será objeto de una discusión pública amplia y también de permitir el desarrollo de algunas acciones o instrumentos de protección, si se quiere, para superar el déficit que ha dejado en evidencia la Corte sobre mecanismos idóneos de protección de los intereses de los animales, tal vez modificar un poco el artículo 95 de los deberes para introducir allí los deberes de buen trato
o de trato considerado con los animales de las obligaciones que todos tenemos por habitar el territorio nacional. Yo creería que mínimo habría allí esas 3 normas por modificar en la Constitución para llevar ese consenso ético que existe en la sociedad, que tenemos las generaciones presentes y que le vamos a legar a las generaciones futuras y normativizarlo en la Carta para empezar a desarrollar desde arriba. Lamentablemente nuestro ordenamiento y nuestra cultura jurídica es un poco descreída de lo que no está en la Constitución. Respetamos mucho lo explícito o tendemos a decir que lo respetamos. Entonces, al menos para dar esas discusiones en ese nivel, necesitamos que los animales estén incorporados en la Constitución de manera definitiva. Y en eso trabajaremos firmemente. Y bueno, lo digo por experiencia, porque a eso me han llevado los litigios que he emprendido en favor de las abejas, en favor de los tiburones, en favor de los delfines, en favor de los hipopótamos, del cóndor andino, donde uno literalmente quisiera tirar la toalla por la falta de reciprocidad y empatía de las instancias a las que uno lleva las causas, pero que ya al final del día empieza uno como también a aceptar y a entender que esto hay que impactarlo desde otro punto de la institucionalidad para también permitir que se desarrollen debates diferentes en escenarios administrativos, en escenarios judiciales y en escenarios legislativos. Doctor, y eres bastante explícito y bastante concreto en esta argumentación, porque efectivamente todavía tenemos el concepto jurídico del animal es un semoviente, el civilista, y creo que es difícil desprender esas raíces jurídicas. Incluso desde el primer semestre a uno le está dando derecho civil, personas, y siempre hace alusión que el animal es un semoviente y se acabó. Y es mucho más que ello, lo hemos visto. Y no solo los de especial protección como el cóndor, como el oso de anteojos, sino todas en su conjunto, ¿no? La biodiversidad es para disfrutarla, protegerla, conocerla y sobre todo protegerla. Bueno, doctor, no me queda más sino agradecerte por participar en mi canal, por aportar estas ideas tan valiosas a favor del medio ambiente. Nuevamente agradecerte por tu tiempo y por tus buenos consejos y tus buenas ideas sobre el medio ambiente. Cristian, no, a ti muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo y con todos tus seguidores en este canal. Gracias por darle voz a los animales en un espacio tan importante. Desde aquí un abrazo y le deseo un feliz término de semana. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Un abrazo. Gracias, Cristian. Un abrazo. Felicidades.